día llegará, Él nos mirará y seremos como Él. Nos abrazará y consolará, estaremos siempre con Él, cantando gloria y honra, poder y alabanza por siempre a nuestro Dios, cantando. Llegamos a tu hogar para llenarte de vida y bendición con una programación que inspira tu alma. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Buenas noches. En el aire, Jóvenes del Alma. Jóvenes del Alma. El programa que orienta y entretiene al público joven, llevándolos a Cristo. Bienvenidos a este su espacio, Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Les mandamos un saludo muy especial a nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan desde muchas partes del mundo. También les quiero decir buenos días o buenas tardes porque no sabemos el horario en el que nos están sintonizando, pero desde aquí les mandamos un fuerte y caluroso saludo desde esta isla caribeña, República Dominicana. Damos muchas gracias a Dios por este nuevo encuentro en este hermoso programa. Y como siempre, vámonos con nuestro verso lema. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Eclesiastés 11:9. De inmediato quiero mandarle unos saludos especiales a unos hermanos y amigos que siempre nos dan seguimiento a través de nuestro Instagram, @jóvenesdelalma_rd. Ellos son Yenire Alcira, ella es venezolana y reside aquí en Dominicana. También para su esposo, Héctor Romero. También un saludo muy especial a Eric Emmanuel, a Elisa Cuervo. Ella es dominicana también. Y un saludo muy especial a Gilda Allison desde Perú, que nos siguen y siempre nos dan manito arriba y me gustan nuestras publicaciones. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, por compartir nuestros mensajes, por compartir la palabra de Dios y edificar a todas las personas que le comparten cada enseñanza para que la palabra de Dios pueda seguir trabajando en sus vidas y asimismo en la vida de las personas que les rodean. Muchas gracias, que el Señor siempre les bendiga, les guarde. Y gracias por el inmenso apoyo. También quiero recordarles el número de WhatsApp de nuestra cabina, que es el siguiente: 829-836-0088. Pueden escribirnos, enviarnos sus peticiones de oración y también las sugerencias que tengan que darnos o hacernos para seguir trabajando para ustedes. Esto lo hacemos con mucho amor para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. En el día de hoy tenemos un menú interesantísimo, muy especial. Tenemos a una invitada muy amada y muy querida, pero también tenemos un momento de reflexión que les voy a estar compartiendo de inmediato para aprovechar muy bien este tiempo y luego irnos a nuestra primera pausa musical. De inmediato vamos a pasar a la reflexión de la semana, que es la siguiente. Dice así, iniciando con esta frase: hoy enfrentarás cosas más grandes que tú, pero no debes temer. Ninguno es mayor que aquel que encamina todo para tu bien. Quizá no lo sepas, quizá no te des cuenta que lo estás haciendo, pero siempre estás midiendo tu potencial. El niño que apenas está aprendiendo a caminar se mantiene en pie con piernas temblantes, sosteniendo la rodilla de su mamá mientras mide su potencial, para caminar sin caerse y llegar hasta donde está su papá. El adolescente acude a su primer día de trabajo con manos sudorosas y con su corazón latiendo a gran velocidad.
mientras mide su potencial para completar las actividades del día sin ser despedido. La novia presenta náuseas 2 horas antes de su boda, mientras mide su potencial para vivir exitosamente la relación interpersonal más importante que jamás tendrá. El anciano se siente nervioso en el consultorio del doctor mientras mide su potencial para lidiar con las dificultades físicas de la vejez. El viudo se para a la orilla de la tumba de su esposa. Denme un momentito para poder aquí aumentar el zoom, porque se me ha movido aquí un momentito. Esto es en vivo, mi gente. Se me ha movido la hoja que tengo en mi computador. Entonces, vuelvo al punto donde decía, el anciano se siente nervioso en el consultorio del doctor mientras mide su potencial para lidiar con las dificultades físicas de la vejez. El viudo se para a la orilla de la tumba de su esposa con lágrimas en sus ojos mientras mide su potencial de vivir sin ella. Todos medimos constantemente nuestro potencial para afrontar las cosas que se nos presentan. La forma típica de medir tu potencial es comparar el tamaño del problema contra tus habilidades naturales y tu experiencia. No es irracional medir tu potencial de esta manera, pero para los creyentes en Jesucristo no es suficiente. Dios, en su gracia, no te deja solo. No te deja solo con las herramientas de tu propia fuerza, tu justicia y tu sabiduría. No, Él te invade con su presencia, con su poder, con su sabiduría y con su gracia. Pablo capta esta realidad con las siguientes palabras. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Se lo podemos ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 20. Obviamente, no está diciendo que Él está muerto, porque si lo estuviera, no estaría escribiendo esas palabras. No. Él nos recuerda una realidad espiritual muy importante si eres un hijo de Dios. La fuerza que le da energía a tus pensamientos, deseos, palabras y acciones no es la tuya, es la de Cristo. Dios no solo te ha perdonado, sino que además ha venido a vivir en tu interior para que tengas el poder de desear y hacer lo que Él te ha llamado a realizar. No solo vive dentro de ti, sino que además gobierna todas esas situaciones y relaciones que escapan ¿de qué? Que escapan de tu control. No es solo tu Salvador, sino que también es tu Rey. Él hace dentro de ti lo que tú no pudiste hacer por ti mismo y hace fuera de ti lo que tú no tienes el poder ni la autoridad de hacer. Dios hace realmente, mis hermanos, que nos escuchan todas estas cosas. Dios hace todo esto teniendo en mente tu beneficio. ¿Has escuchado bien? Dios hace todo esto teniendo en mente tu propio beneficio. Ante esta verdad, ¿qué cosa puede atemorizarte? ¡Wow! Yo creo que ustedes puedan llevarse esta pregunta mientras vamos a pasar ahora a nuestra primera pausa musical para que puedan hacer esta reflexión, ya que solamente Dios, todas las que nos suceden en la vida son las que cooperan para nuestro bien, así como dice el libro de Romanos 8:28, que sabemos que todas las cosas que nos suceden cooperan para el bien ¿de quién? De quienes lo aman a Él y son llamados conforme a su propósito. Y en Filipenses 2:13 también podemos encontrar, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y así mismo como termina esa pregunta reflexiva de esa reflexión, mediten en eso. ¿A qué cosa le podemos temer?
Vamos al Salmo 27, del 1 al 3. ¿Y qué podemos encontrar allí? Nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Bendito es el Señor, bendita sea su palabra. Damos muchas gracias a Dios por este hermoso tiempo reflexivo que nos ha dado para que podamos meditar en estas palabras. Y también les recomiendo que para los que quieran profundizar un poquito más, les invito a que puedan leer el Salmo 95. Así que vámonos a nuestra primera pausa musical y puedan meditar ustedes en esta hermosa porción para volver con más del contenido de la semana. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Bienvenidos a este su espacio, Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Gloria a Dios por su palabra. Qué hermosa alabanza estuvimos escuchando antes de entrar de lleno ya con nuestro tema o nuestra invitada de la semana. Ella es Pamela Díaz, una hermosa hermana y amiga en Cristo que el Señor me ha regalado ya hace unos añitos. Y la tenemos por aquí en el día de hoy, quien les va a estar contando el testimonio de su vida, de cómo el Señor la trajo a sus pies.
Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Katherine. Todo bien, gracias al Señor. Y gracias por invitarme y ser parte de este maravilloso programa que el Señor así ha provisto para la edificación de su pueblo. Amén. Muchísimas gracias a ti, Pamela, por decirme sí, por aceptar la invitación, decirle sí al Señor. Yo quiero contar el testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en mí para que muchos hermanos, amigos y también personas que todavía no tienen una relación con Dios puedan conocer lo que Dios hace con una vida transformada. Amén. Así que, Pamela, tú estás ahora en el micrófono caliente. Ay, ay, ay. Eso es como un dicho aquí que tenemos en el programa. A la que le toca el micrófono, tiene el micrófono caliente. Wow, qué reto me han puesto aquí. Sí. Yo siempre he dicho que yo soy muy fácil de coger un micrófono para cantar, pero cuando me toca hablar es como que, ¿qué digo ahora? ¿Qué me toca decir? ¿Qué sigue? Ay, ay, ay. Bueno, Sí. ya que Pamela dijo que ella canta, yo le voy a pedir ahorita al final, así que no se muevan, quédense ahí porque vamos a tener ahorita aquí en vivo un cántico de Pamela Díaz. Gloria a en el Dios. micrófono. Amén, para su gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor, Pamela. Entonces, Pame, cuéntame tú, ¿cómo el Señor te trajo a sus pies? Háblame de ese encuentro con el Señor, de cuando Pamela fue traída a ese encuentro maravilloso con el Señor y el Señor le quitó esa venda de sus ojos y esa ceguera espiritual se fue y tú viniste a ver la luz del Evangelio en tu vida. Háblame un poquito de Bueno, realmente eso. yo siempre fui una niña dentro de lo que lo crecí. Bueno, para que conozca un poco mi contexto así rapidito. Yo soy la menor de 10 hermanos. Sí, escuchó muy bien, 10 hermanos. Wow. Y mira, eso es nuevo para mí porque yo pensaba que eran 6. Son 10 hermanos, pero me crié con 6 hermanos. Ah, Entonces ok. yo era la menor. Éramos 4 varones y mi hermana y yo. Y mi papá y mi mamá. Muy bien. Una familia bien grande, bien voluminosa, bien pintoresca, como puede imaginarse, 8 personas en la casa. Y a medida que fui creciendo, los problemas con mi papá y mi mamá fueron aumentando. Entonces, yo siempre fui una niña, traté siempre de ser una niña muy educada, muy respetuosa, muy estudiosa, porque era como un medio de refugio que yo me creaba del hecho de que voy a tratar de ser la Pamela perfecta, entre comillas, porque la perfección no existe, el único perfecto es Cristo. Voy a tratar de ser la Pamela perfecta para así no ocasionar ningún otro problema en mi hogar, de tantos problemas que se habían generado entre mi papá y mi mamá. Yo me acuerdo que a partir de los 7, 8 años no hubo un solo día, desde los 7, 8 años como hasta los 15, 16, que es cuando yo vengo a conocer del Señor, o más bien el Señor viene a mi vida, que Pamela lloraba todas las noches durante todo ese trayecto por los problemas que había familiares en mi hogar. ¿Cuáles problemas? Problemas como discusiones entre mis padres, por falta de dinero, por cosas que mi padre hacía que a mi mamá no le agradaban. Entonces Pamela siempre trató de no ocasionarle un problema más a mi mamá específicamente, porque era como mi debilidad y sigue siendo parte de mi debilidad de los padres que Dios me dio. ¿Eso era porque tú pensabas en ese momento que Pamela era la que ocasionaba ese tipo de discusiones entre sus padres? No exactamente, sino que yo no quería que yo fuera un motivo de discusión más para que ellos pelearan. Entonces yo me refugiaba mucho en el hecho de ser la niña perfecta y entendía que con eso no iba a cargar más a mis padres. Okay. Y al mismo tiempo, como yo crecí en una familia católica, que entiendo que, bueno, en República Dominicana, las personas que nacen en este país es como que por default te toca como que tú eres católico, o sea, es como la religión que predomina aquí en el país. Entonces, mi mamá siempre fue de cierta manera devota a la Iglesia Católica, o sea, siempre nos inculcó ese temor al Señor, esa devoción a los santos de la Iglesia Católica. Entonces yo siempre crecí, y también porque me eduqué en un colegio católico, crecí con esas raíces y siempre tenía participación dentro de la Iglesia Católica en las diferentes actividades que hacían. Entonces más bien era como que yo entendía
que por el hecho de yo no ocasionarle ningún tipo de inconveniente a mis padres, o de ser la niña aplicada, la niña responsable, yo entendía que con eso era suficiente para que Dios me amara y por ende yo tenía la salvación. O sea, ese era el pensar de Pamela y crecí con eso hasta los 15, 16 años, que es ahí, cuando cumplí 15 años específicamente, yo siempre amé la música. O sea, siempre. Y en mi familia no hay raíces musicales. Y como usted entenderá que cuando tú no tienes esa raíz musical en la familia, generalmente no te inculcan eso de aprender un instrumento o crecer musicalmente. Entonces, yo siempre tuve eso. Bueno, creo que el Señor puso eso en mi corazón de buscar más en la parte musical y prepararme en esa área. Y así lo hice. Cuando cumplí 15 años, le dije a mi mamá que quería aprender piano. Ya los problemas mis padres estaban, o sea, vivían bajo el mismo techo, pero estaban separados, o sea, para resumirle toda esa parte ahí. Entonces, Dios pone eso en mi corazón, sin ser todavía parte de su redil, ¿verdad? Y no había dinero para adquirir un piano. Así que uno de mis hermanos, de los tantos que tengo, de los tantos que le mencioné que tengo, me regaló una guitarra. Entonces, con eso yo dije, bueno, mami, pues aquí ya no hay piano, pero hay guitarra. Entonces vamos a resolver con la guitarra. Wow, la provisión de Dios Así en ese tiempo, mismo. a través de la mano de tu hermana. Así es, así es. Y entonces, efectivamente, mami hizo un esfuerzo sobrenatural. Me apuntó en una clase de música en una casa y ahí aprendí guitarra. Pero el hecho no fuera que yo aprendiera guitarra, sino que en ese lugar Dios ya había orquestado que yo iba a conocer a una persona que fue la que me llevó a la iglesia para que conociera del maravilloso amor del Señor. Wow, gloria a Dios. Sí. El Señor buscando a Pamela para un encuentro y la cautivó a través de un instrumento musical que ya a ti te gustaba la música. Él había puesto primero ese amor en ti por la música. Así es, así es. Wow. Entonces, una vez llego a ese lugar, esa persona me invitó a una iglesia cercana donde yo cogía clase de música, que era una iglesia bautista. Entonces, efectivamente, al principio cuando ella me invitaba a los grupos de jóvenes, yo decía, no puedo, no tengo tiempo, o sea, las excusas que uno busca para no ir a la iglesia realmente. Entonces, hasta que un día me animé y fui al grupo de jóvenes que ella me estaba invitando. Y ahí fue que, yendo a este grupo de jóvenes, le estoy hablando que crecí con muchos vacíos, con muchos miedos, mucho dolor de ver todo el tema en mis padres. Ante todo esto hago un paréntesis. Mi mamá era muy practicante, como le había mencionado, de la iglesia católica, a un punto tal que mami tenía hasta un cuartico, o sea, muy similar al tamaño del que estamos ahora, un cuarto, vamos a decir, relativamente normal, donde tenía todos sus santos y le prendía velas y le hacía oraciones. Wow. Y mi papá, por otra vertiente, era un señor que nosotros éramos una familia, vamos a decir, dentro de la media de la sociedad, que no vivíamos mal, pero mi papá apostaba todo el dinero en los casinos. O sea, y esos fueron los conflictos fundamentales por los cuales mis padres empezaban a discutir. Entonces, mi papá era un padre presente, pero ausente. Él entendía que con arroz, bichuela y carne, como decimos aquí en Dominicana, la bandera dominicana, del plato dominicano, él entendía que con eso era resolvía y ya. O sea, exacto, proveer la comida y más listo. nada. O sea, no era un padre afectivo. Mi madre tampoco era tan afectiva, pero sí siempre ha estado y Dios por su gracia me la tiene. He estado presente en todo el trayecto de mi vida. Entonces, volviendo al punto, cuando llegué a la iglesia, una de las cosas que Pamela tenía tanta sed era esa falta de amor, por así decirlo, que no recibía. Y de las cosas que a mí más me maravillaron cuando yo llegué a esa iglesia era ver como un grupo, que yo decía, como un grupo de extraños, porque no son familia ni nada, se amaban entre sí y se ayudaban entre ellos mismos. Y para mí eso fue como tan impresionante que eso me dio más curiosidad y más sed de conocer qué es lo que ellos tienen que los lleva a ser de esa manera,
que yo no tengo. Que ellos tienen, que lo llevan a amarse. Que lo llevan a amarse de esa manera. O sea, son gente que no se conocen, que no son familia, que no tienen nada que ver, de diferentes edades. O sea, no hay ninguna relación entre ellos. O sea, y yo decía, porque están en la iglesia. O sea, eso como que no tiene... Como cuál es ese punto de conexión. que lo hace ¿Dónde ser convergen? tan unidos. Y en la iglesia, sí, yo iba a la iglesia católica, pero yo no veía esa intimidad. De como de, wow, a mí me, como dice la palabra, llevar las cargas los unos a los otros. Y yo podía ver cómo ellos llevaban sus cargas los unos a los otros y cómo se amaban entre ellos. Entonces, eso fue lo que me despertó esa curiosidad y seguí yendo a la iglesia, a los grupos de jóvenes, hasta que en el año 2011, gracias al Señor, llegar a esa iglesia me hizo conocer a los que yo llamo mis padres espirituales, que si llegan a escuchar esto, le mando un saludo grandísimo. Se llaman Hernán y Cintia. Los amo mucho y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque gracias a ello pude crecer en un evangelio sano, en una doctrina sana, por el amor y la paciencia que ellos tuvieron conmigo de enseñarme y de adoctrinarme en la palabra del Señor. Amén. Entonces, otro remanente fiel que el Señor pone en eso que orquestó el Señor para poder edificar a la Pamela que ya había tenido ese encuentro con Dios. Así es. Pero ahora bien, Pamela, cuéntame un poquito de cómo llegó ese momento de convicción en tu vida, donde tú dijiste, te necesito, Señor. ¿Dónde se derramó Pamela? ¿En qué momento? Ahí voy. Entonces, cuando empecé a ir a la iglesia, en el 2011, por eso los mencioné, Hernán, que es mi padre espiritual, fue en ese momento, pero sigue siendo ese líder espiritual que Dios puso en mi vida, y su esposa Cintia también. Hernán se sienta conmigo, porque él me veía que yo iba recurrentemente a la iglesia. Y yo, o sea, cuando uno empieza a ir a la iglesia evangélica y uno trata como de adaptarse o ver lo que hacen los demás que están al frente dirigiendo para uno ser igual, porque uno entiende que eso es lo correcto. Entonces, hasta que Hernán me sienta y me confronta. O sea, me dice, tú sabes que tú eres pecadora. Y yo en mi vida había escuchado esa palabra. O sea, como que yo soy pecadora, pero Pamela es una buena estudiante. Pamela se porta bien. Pamela no hace nada malo. Pamela es una niña perfecta, entre comillas, ¿verdad? Y como quien dice, ni mis padres han tenido una carga por mí, ni me discuten, ni me pelean. Exactamente, ni mis padres me pelean, ni me discuten. O sea, yo no le causo nada a mis padres. Yo honro a mis padres incluso. Entonces, pero él me dijo, tú eres una pecadora. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores. Porque desde que Adán y Eva pecaron, desde el Génesis, todos nacemos pecadores. Y solamente por la gracia del Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, es que nosotros podemos ser salvos. Amén. Y para mí eso fue como que, ¿cómo así? Explíquemelo bien. Y él usó vamos a decir, él me lo mostró de una manera gráfica que quisiera compartirles a ustedes. Y eso a mí, de verdad, fue como que, wow, Pamela es pecadora. Y simplemente él usó esto. Es como que usted ponga su mano derecha y en su mano derecha ponga su celular encima de la mano derecha. Entonces, arriba del celular ponga la mano izquierda. Entonces, tu mano derecha, la que está abajo, eres tú. Tu celular es el pecado. Y tu mano izquierda es Dios. ¿Qué te separa de Dios? El pecado. El pecado, que es representado ahora por el celular, ¿verdad? Pero es el pecado. Hagan el ejercicio, por favor. Exacto, para donde que se encuentren, para que puedan interpretarlo mejor. Así es. Entonces, es el pecado que te está separando. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino al mundo, vivió esa vida perfecta que nadie podía vivir, solamente Él, porque Él es Dios, hecho hombre. Tomó ese pecado, tomen su celular, ¿verdad? Tomó ese pecado, póngalo a un lado y ahora ponga la mano derecha y la mano izquierda encima de la derecha. No hay nada que te separe de Dios, porque Cristo fue quien tomó ese pecado y ahora tú puedes tener una comunión eterna con el Señor. Amén. Y eso para mí fue como que, wow. Entonces Él me dijo, si tú
no vienes a los pies de Cristo y deja que Cristo tome ese pecado y tú lo aceptas como tu Señor y Salvador. Y me encantó eso que tú leíste, de que Cristo no solamente es tu Salvador, sino que es tu Rey, es tu Amén. dueño. O sea, tú pasas a ser Tu de una Señor. criatura a ser hijo de Dios. Entonces, si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador y tu Redentor, tú no tienes la salvación y tú no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, para mí eso fue como que wow. Y yo dije, ¿cómo yo puedo obtener eso? Y él me dijo, aceptándolo a él como tu Señor y viviendo la vida que le agrade a Cristo, tu Salvador. Y en ese momento yo decidí entregarle mi vida al Señor. Amén. Wow, hermoso. Me encanta cómo tú pudiste interpretarlo, entenderlo en ese momento. Y obviamente sabemos que el Espíritu Santo de Dios estaba obrando ahí en ese corazón. Amén, amén. Porque hay que creer también. Hay que creer, como dice la palabra de Dios, que es por fe. Y la Amén. fe viene por el oír la palabra La de Dios. palabra de Dios. Y me remonto a Romanos, Ujú. a los que tienen su Biblia ahí, si pueden buscar Romanos capítulo 5, los versos del 12 al 21, lo pueden buscar y leerlo. Como dice ahí Adán y Cristo. Precisamente, y con esa ilustración que tú hacías, los que son más creativos que se lo pueden imaginar en sus mentes, del celular, en el medio de ambas manos, que ese pecado interrumpe esa conexión entre el hombre y Dios. Y ya cuando viene Jesús y se pone ahí, hace esa conexión entre el hombre y Dios. Y ya, obviamente, no hay esa enemistad, porque Jesucristo es quien consuma todo y nos permite tener esa perfecta relación con el Padre, Amén. a través del sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Pero, yendo a Romanos 5, versos del 12 al 21, como Pablo aquí describe perfectamente bien que por el primer pecado de un hombre, Adán, todos somos muertos. Estamos hablando aquí de una muerte espiritual. Pero por uno solo, Jesucristo, que murió y vivió una vida perfecta. Y resucitó. Y resucitó y está vivo. Y tenemos esperanza de que también vamos a resucitar con Él, Juntamente con él. a los que hemos creído en Él. Entonces, por esa sola persona, Cristo, que vivió una vida perfecta, entonces todos pueden vivir, obviamente, aceptando a Jesucristo en su corazón. Entonces, Amén. como que eso que tú dijiste ahí, ilustrativo, lo llevo al versículo. Ujú, Y es esa totalmente. misma explicación. Por favor, lean Romanos 5, del 12 al 21, para que lo puedan también entender. Es hermoso, o sea, por cuanto uno pecó, todos Fueron destituidos destituidos de la gloria de Dios. Exacto, merecemos y traemos esa herencia de pecado. Sin embargo, por uno que vivió perfectamente, todos entonces podemos recibir esa vida eterna. Y vamos también a heredar lo que Él nos tiene preparado. Amén. Pero hay que creer en el Señor Jesús y hay que aceptarlo como Salvador, porque es a través de ese sacrificio y esa vida perfecta que Él vivió, para que también nosotros podamos tener lo mismo. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti hoy, amigo y amiga que nos escuchas, Así que hoy no es. conoces al Señor. Tienes todavía la oportunidad y puedes venir hoy a su encuentro. Amén. Y tú sabes que yo quiero agregarle un poco a todo lo que tú estás diciendo. Y es en base, por ejemplo, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la gloria de Dios. Y eso era lo que yo como Pamela quizás creía, entendía, antes de venir a los pies de Cristo, de que mi vida perfecta, de ser una niña educada, de ser una niña responsable, con buenas calificaciones, que no le cause problemas a sus padres, yo entendía que ya Dios por eso me tenía que tener un rinconcito en el cielo, porque yo soy una santa, yo no robo, yo no mato, yo no cometo nada, yo cumplo todo bien. Pero eso no te da la salvación. La salvación solamente viene por medio de aquel que derramó su sangre en la cruz, por medio de Cristo, simple y llanamente. La salvación es por gracia, es un regalo que tú no tienes que hacer nada para ganártelo. Wow. Ya Cristo lo hizo por ti. ¿Cuánto peso? Lo único que tú pones en la salvación, ¿tú sabes lo que es? Los Tu pecados. pecado. ¿Cuánto Tu peso, pecado. nos quitamos de encima Así con es. todo esto? Porque era imposible, humanamente hablando, poder cumplir ese establecimiento de la Así es. ley y de llevar como todas esas reglas
definitivamente era imposible. Es más, solamente con los pensamientos, hasta con la omisión también pecamos. Entonces, La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es es pecado. Wow, así mismo es. Y qué hermoso que tú mencionas eso. Entonces vamos a traerlo, que lo dice la palabra de Dios en un versículo. Efesios 2:8, ¿qué nos dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es por gracia, a través de la fe, y es una dádiva del Amén. Señor. Es un regalo que le da Dios al hombre que ha creído por fe en el Señor, en Jesucristo. Por gracias, es un regalo, te lo dieron y ya. O sea, no lo merecemos realmente, pero Dios en su infinita gracia, amor, bondad, misericordia, se plació en hacerlos. Y pensó en ti, pensó en mí, desde antes de la fundación del mundo, para salvarnos. Eso es hermoso. Gloria o sea, a que Dios. el ser más supremo, excelso, Wow. ha pensado desde antes de la fundación del mundo en una persona como tú y como yo, que éramos sus enemigos, y Él entonces nos trae a su encuentro. O sea, pensó en nosotros, Amén. quien Gracias, inspiró su propia palabra y nos dejó ese libro, esa guía, ese manual tan hermoso para que también aprendamos cómo vivir. Pensó en nosotros, o sea, realmente somos importantes para Dios. Y aprovecho este tiempo para mencionarles o hacerles un llamado, una invitación a ti, amigo y amiga que nos escuchas, que nos escuchan, que no tienen a Cristo en su corazón hoy, que pueden realmente tener un encuentro con Dios y aceptarlo como su Salvador. Y con Amén. este hermoso testimonio de Pamela, que ya nos va a seguir contando más, también si tú entiendes o has tenido un padre ausente, o entiendes que tu padre te ha abandonado, tú tienes un Padre celestial, un Padre Así espiritual es. que puede llenar tus vacíos y que puede también permitirte relacionarte con ese Padre terrenal y poder, vamos a decir en cierto sentido, como curar, pasar ese ciclo para seguir adelante con un peso menos y sanar esa herida. Entonces, Amén. Pamela, con esa misma interrogante o reflexión, quiero que tú me digas cómo tú pudiste, ahora que Cristo vino a tu corazón en ese tiempo, sanar esa herida. ¿Cómo tú pudiste perdonar a tu padre o quitar dentro de ti ese vacío espiritual de esa ausencia paternal en ese tiempo? Wow. Cuando Dios entró a mi vida a esa edad de 16 años, 2 años después, o sea, dígase a los 18 años, mi papá decide abandonarnos. O sea, uno diría, bueno, ya Cristo está en mi vida, todo va a ser color de rosa. No, realmente pasaron muchas cosas y mi papá decide irse de la casa. Se fue a los Estados Unidos. Decide abandonarnos. Y para mí fue muy difícil porque le dejó, imagínense, mi mamá con 6 muchachitos. Bueno, con 6 muchachos, porque ya estábamos un poquito grandes, ¿verdad? Entonces le dejó toda la responsabilidad a mi mamá. Y nosotros, en buen dominicano, aquí decimos bandeársela. ¿Cómo buscársela? Para buscársela. Tuvimos que buscárnosla como podíamos. O sea, ya los más grandes empezar a trabajar. Yo iba a entrar a la universidad. Mi mamá no trabajaba. Nosotros, ella lo que hacía era que empezamos a vender ropa de paca. Son ropa de segunda mano para los que nos escuchan de otros lugares. Y yo era esa parte de la que atendía todo eso y me paraba y voceaba, vengan, compren ropa, compren esto, compren aquello, para nosotros poder subsistir y poder comer. Y en su efecto, mi madre, y eso es algo que yo siempre le agradezco, siempre apostó a la educación, que era lo que mi padre no tanto apostaba a nosotros. Mi papá hasta decía, ¿estudiar para qué? Porque mi papá no llegó a un nivel educativo alto, pero siempre fue un hombre de muchos negocios, o sea, de una mente de negocios. Pero mi mamá sí se preparó un poquito más. Y mami siempre apostaba a la educación. Y ella decía, aunque tengamos que comer arroz vacío, ustedes van a estudiar en su universidad. Y eso se lo agradezco a mi mamá por el esfuerzo y el sacrificio que hizo por nosotros.
Entonces, mi papá se fue antes de cumplir 18 años. Pamela iba a entrar a la universidad. El Señor fue muy bueno, o sea, de verdad, el Señor proveyó hasta una beca académica para yo poder estudiar, o sea, Wow, el gloria a Señor, Dios. eso es otro testimonio, que si nos sentamos aquí a contar testimonio, No terminamos se hoy. nos va la noche. De todo lo que el Señor De ha todo hecho. el que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida, o sea, de Aleluya. verdad, el Señor en su gracia soberana y todo para su gloria, de verdad. Amén. Entonces, al irse mi papá, yo siendo cristiana ya, ¿verdad? Yo guardé mucho rencor en mi corazón, o sea, lo admito, o sea, fue como que, wow, por qué no abandonas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y de verdad, o sea, por muchos años, a pesar de que estaba en la fe, le guardé mucho resentimiento a mi padre, hasta que dígase 2020, viene pandemia, y 2 años antes de la pandemia, el Señor pone en mi corazón de ir a ver a mi papá, pero nunca se daba como el momento para viajar, ya sea porque faltaba dinero o porque no se daban las facilidades. Hasta que llega pandemia y el Señor en su gracia me permite viajar en octubre, en el 2020. Después que la pandemia se pausó un poquito, Wow. pude viajar para ver a mi papá, y mi papá estaba muy enfermo. O sea, de verdad, era un señor de bastante edad. Pude verlo y fue una muestra del amor de nuevo del Señor, decirme, yo fui con un corazón hasta de, le estoy hablando que mi papá se fue a los 10, cuando tenía 18, 2020 yo tengo, déjenme hacer cálculo, yo no soy tan vieja, pero déjenme hacer cálculo. Yo tengo 26 años en el 2020. Entonces, mi papá, te estoy hablando que desde los 18 años, 8 años, yo sin ver a mi papá, sin hablar con mi papá, sin nada, Sin saber sin prácticamente. ninguna conexión con mi papá, albergando ese sentimiento y creciendo, pero el Señor en su gracia tenía ese viaje planificado para mostrarme de que puede ser que tu padre y tu madre te abandonen terrenalmente, pero Dios jamás lo hará. Amén. Ese Padre celestial El jamás Salmo lo hará. 27, aunque mi padre y mi madre me abandonasen, con todo Jehová me recogerá. Amén, amén. Entonces, Dios me permitió hacer ese viaje para mostrarme eso que tanto tú albergaste en tu corazón, ya yo lo sané. Amén, gloria a Yo Dios. lo sané. Y después, 2 años después, dígase el año pasado, no, un año después, perdón, en 2021, mi papá empeoró y en noviembre él falleció. O sea, ya mi papá va a cumplir 2 años que falleció. Y de verdad, para mí es otro testimonio, que ese sí lo voy a comentar brevemente, porque cuando mi papá empeoró y yo me enteré, o sea, le estoy hablando casi un año después que lo fui a ver en 2020, y Dios me mostró que ya no tenía ese rencor, ese resentimiento en mi corazón, sino que Él lo había sanado, el Señor. Mi papá empeoró, me enteré, y yo lo único que le pedí al Señor era, yo ni siquiera le pedía que lo sanara físicamente, sino que Él pusiera a alguien que le pudiera hablar de Dios y que mi papá pudiera ser salvo. Gloria a Dios. Y el Señor tenía otro plan, porque Él me llevó a mí para que fuera yo que le predicara del Señor a mi Wow. papá. Y yo pude ver a mi papá y hablarle del amor del Señor y presentarle a Cristo como Salvador. Y yo le pregunté, ¿tú quieres tener, o sea, a ese amor de Dios y ese Salvador? Y él me dijo que sí. Aleluya, gloria a Y Dios. como 4 meses después mi papá falleció. Wow. Y realmente yo no puedo decir ahora, o sea, yo entiendo que Dios es un Dios maravilloso. Amén. Y yo me quiero quedar en mi mente y en mi corazón de que cuando yo muera, Con la esperanza. con la claro. esperanza, o cuando Cristo venga, que es algo que realmente anhelo y deseo, verlo cara a cara al Señor, que yo voy a ver a mi papá allá en los cielos. Amén. O sea, yo me quiero quedar con eso, realmente. Amén. Y de verdad que la forma en que Dios obra y con todo lo que pasó en mi vida para que llegaran esos momentos, fue para que ese poder del Señor se perfeccionara en mi debilidad y por ende Él resplandeciera, el Señor resplandeciera. Wow, gloria al Señor. Vámonos a ir ahora a nuestra segunda pausa musical y luego volvemos con más del testimonio de Pamela Díaz.
las tinieblas crezcan y parezcan dominar, aunque tu palabra el necio quiera pisotear, aunque la maldad abunde y destruya por doquier, todos callaremos al tu rostro ver. Y los males que enfrentamos dentro y fuera sin ceder permanecerán vencidos bajo nuestros pies. Borrarás nuestros pecados por la sangre del gran Rey, y tu paz tendremos al tu rostro ver. Podremos ver y conocer tu gran gloria y majestad. Nos darás un hogar juntos por la eternidad. Y terminará la espera, la tristeza acabará, todo aquello que soñamos se hará realidad, y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel, como tu iglesia al tu rostro ver. Podremos ver y conocer tu gran gloria y majestad. Nos darás un hogar juntos por la eternidad. Podremos ver y conocer tu gran gloria y majestad. Nos darás un hogar juntos por la eternidad. Y reunidos Estamos de regreso en esta tu Radio Alma Cristiana a través de tu programa Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Y estamos aquí gozándonos en el Señor con esta hermosa alabanza al ver tu rostro. ¡Wow! Ustedes pueden imaginarse eso, ese Amén. momento de cuando ya vayamos a ver el rostro del Señor cara a cara. Eso es alabarlo por siempre. Santo, Amén. santo, santo. Gloria al Señor. Amén. Manita, estamos aquí de vuelta con el testimonio hermoso de Pamela Díaz. Ella nos estaba contando ahí su experiencia de sanación y de perdón que el Señor le permitió tener con su padre antes de él partir. A los que están sintonizando en este momento, les recordamos que el programa va a quedar grabado en la página de YouTube de la emisora para que puedan escucharlo desde el principio. Entonces, Pamela, cuéntanos qué versículos bíblicos o qué porción de la palabra de Dios, hasta un sermón, una oración, un mensaje de alguna persona que el Señor te haya puesto en el camino para tú poder tener esperanza o superar algún momento de tristeza, algún embate que en esos momentos se fueron dando
en ese caminar, en ese trayecto? Bueno, de los versículos que yo pudiera mencionar ahora mismo, mencioné una porción de eso que es en Corintios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces nosotros no queremos pasar por ciertas situaciones, o entendemos que si venimos a Cristo ya todo se arregló, todo está nítido, pero realmente Dios nos va a poner a pasar diferentes pruebas. No porque Dios sea un Dios que quiere que nosotros suframos ni nada de eso, sino porque se trata de Él, no de ti. No se trata de Pamela, no se trata de Catherine, se trata del Señor. Y se trata de que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Y tener debilidades es una muestra de que necesitamos del Señor. Es una muestra de que necesitamos depender de Él. Y es una muestra de que necesitamos solamente a Él. Amén. Wow, hermoso. Y que definitivamente de eso se trata, porque tú te imaginas que algo fuera por nuestros méritos, eso fuera desastroso. Ahí añadiríamos todavía aún más pecados a nuestras vidas: vanagloria, orgullo, vanidad, egos, autodependencia. Así es. Y definitivamente, cuando eso sucede en nuestras vidas, nos permiten a nosotros poder siempre tener aún más claro en nuestras vidas que todo depende del Señor. Amén. Y llevar nosotros nuestras vidas a la dependencia del Señor. Amén. Y me encanta esa porción que tú dices, de que entonces en nuestra debilidad somos fuertes, porque ahí reposa el poder de Así Cristo es. en nosotros. Así es. Qué hermoso es el Señor. Amén. Amén. ¿Y qué más, Pamela, tú nos puedes contar en relación? Ya estamos un poquito, veo aquí con el tiempo un poquito cortos. No sé si el pastor allá en los controles nos da una seña de cuántos minutitos nos quedan para ver si podemos extendernos. Me dice que sí, que hay tiempo. O sea, que aquí hay Pamela para rato. Cristo para rato. Amén. Cristo a través de Pamela. Amén. Amén. En ese testimonio para rato. Gloria al Señor. Pame, entonces, yo quisiera en este momento que tú nos puedas dar como un mensaje para esos jóvenes o jovencitas que han pasado por una paternidad ausente, específicamente para esos jóvenes que no tienen una relación con el Señor, que no son cristianos. ¿Cómo tú pudieras a ellos hacerles ver a Dios como Padre? Que ellos puedan entender eso en este momento. Yo quisiera leer un versículo que dice en 1 Samuel 16, 7. Cuando el Señor le dice a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y realmente esas personas que estén pasando por un momento difícil, ya sea con su papá o con su mamá, o que no o entiendan que están pasando por un momento crucial de su vida, que no le encuentran sentido, yo quiero decirte que hay un Dios que te está viendo, hay un Dios que te ama, y hay un Dios que está viendo sobre todo tu corazón. Los hombres mirarán la parte de afuera, el exterior tuyo, pero Dios ve sobre todo tu corazón. Y si hay algo que yo quiero dejarte, es que realmente abraces ese primer mandamiento que dice: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Él es el único camino para la salvación. Él es el único camino que te puede llenar de ese vacío que tú tienes en tu corazón. Yo soy de la que digo que el ser humano nace con un agujero en su corazón en forma de cruz, Amén. que solamente Cristo por medio de su sangre lo puede llenar. Wow. No hay vida perfecta como Pamela la quería vivir, o vida de que yo no robo, yo no mato, yo no bebo. Nada de eso te va a dar no te garantiza ni el cielo ni estar cara a cara ante el Señor. Lo único que te va a garantizar que tú puedas entrar a la presencia de Dios
es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Wow, amén. Gloria al Señor. De verdad que solamente nuestro buen Padre nos permite a nosotros llenar ese vacío de nuestro corazón. Y como Así tú es. bien reflejas ahí a eso que tienen, a los que les gustan mucho los rompecabezas, y poner esas Sí. piezas que encajan ahí como un rompecabezas. Y cuando uno se pone a ver desde afuera y uno va conectando todas las cosas, de cómo el Señor va orquestando, Así poniendo es. personas, poniendo hasta instrumentos musicales, poniendo gustos también porque a ti te llamó también a través de la La música y de los instrumentos musicales, cómo el Señor te va llamando a través de eso mismo que a ti te causa como placer o gusto, y te cautiva y lo utiliza para tu bien. Amén. Como también ahí al inicio del programa mencionábamos esa reflexión, cómo Dios utiliza todos esos sucesos de la vida para tu propio beneficio. Así es. Y que ahora con este testimonio que tú nos compartes, Pamela, podemos ver cómo tú puedes ayudar a muchas personas que también están pasando por ese proceso y que necesitan sanidad, necesitan entender que si Pamela, por la gracia de Dios, pudo tener una relación con el Padre y pudo sanar esa relación con su Padre terrenal, ellos también lo pueden hacer. Así es. Y que ellos no son los culpables tampoco. Y que realmente en Cristo hay sanidad. Amén. Gloria al Señor. Wow. Sabes que hace poco yo estuve escuchando también un testimonio de una niña de apenas, me parece que eran 12 años más o menos. Y lo voy a decir brevemente porque eso el Señor me lo trajo ahora a la mente. Y ella estaba viviendo con su madre terrenal, su madre biológica. Pero su madre lamentablemente no conocía al Señor y era separada de su padre. Sin embargo, el padre de ella había conocido a Cristo. Ya luego esta persona se había casado con otra persona cristiana también y oraban siempre por esta niña para que el Señor viniera a su vida. ¿Qué pasa? Que la madre de esta niña era una persona que lamentablemente tenía una vida desenfrenada. Estaba en vicios y todas esas cosas. Y un día abandonó a la niña en un parque. Wow. Y luego en la noche ya tarde fue que su padre la fue a buscar y ella entonces pudo estar con alguien y estar cuidada. Pero sabemos que Dios tenía un plan y Dios también la cuidaba. Ya luego esta niña fue a su casa con su mamá de nuevo y a otro día esta niña, la madre la deja en la casa, fuera de la casa de un tío, y la dejó así. Y sucede que por la gracia de Dios, ya tú sabes que el padre de esta niña, cristiano, siempre estaba orando por ella. La madre decidió abandonar a la niña finalmente y se la dio a ese tío. Entonces el tío se la entregó a su papá. Mira cómo Dios, viéndolo desde un punto de vista, y en el testimonio que ella contaba, también estoy parafraseando un poquito las cosas, no son exactamente así como están, pero para que llegue el mensaje. Dios endureció el corazón de su madre para que ésta abandonara a la niña y ella pudiera llegar a su padre y estar en una familia cristiana realmente. Asimismo, como Dios permitió que el faraón endureciera el corazón mismo del faraón y para que dejara salir a todo un pueblo, Así es. porque Dios tenía un plan. Amén. Entonces, muchas veces ese sufrimiento que nosotros podemos tener o que nos causa en cierta medida, y más allá podemos ver ese plan de Dios, que a veces el endurecimiento del corazón de una persona, Dios lo utiliza para un propósito. Para esta niña fue la reconciliación de ella poder volver con su padre en una ya familia cristiana. Y mira como este testimonio de cómo ella entendió que Dios hizo eso mismo con el faraón para que dejara salir al pueblo de Egipto. Y cómo el Señor entonces también vino al corazón de ella. Y ella obviamente sufrió ese abandono, Claro. pero pudo ver la mano de Dios en medio de todo ese proceso. Amén. Y eso es lo que el Señor también hace en nuestras vidas. Amén. Qué lindo Amén. es el Señor. Qué lindo es el Qué Señor. lindo es el Señor, porque Dios sabe dónde nos coloca y de qué manera Él puede impactar la vida de las personas para que sean transformadas por su evangelio. Amén.
Gloria al Señor. Gloria a Entonces, Dios. yo creo que ya sí tenemos 3 minutos, me dice el pastor allí. Podemos ir concluyendo. Y, Pamela, unos versículos bíblicos que a ti te irradien o te inyecten esperanza, que te motiven un día que tú estás un poquito down. Y también, para que no se nos quede, de esa canción favorita que te encanta, nos cantes un poquito. Así que esas dos cosas quiero que nos hagas ahora, antes de que ya cerremos el programa. Bueno, de los versículos que siempre traigo a mi mente, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, recordando que nuestro mayor refugio es el Señor y debemos siempre buscarlo en oración, en su palabra. También otro versículo que pudiera compartir contigo es uno de mis versículos favoritos. Se encuentra en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Amén. Entonces, me recuerda mucho de que cada día es diario, que uno debe de negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Así es. Cada día es un nuevo comienzo. Amén. Todos los días debemos de predicarnos el Evangelio. Todos los días debemos de renovar nuestra mente, como dice en Romanos 12:2. Renovar ese entendimiento. Y la vida cristiana en realidad no es fácil, pero es la más segura. Es la única verdadera. Y La el Señor única verdadera. nos permite a nosotros, como dice en su palabra, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, Y yo os haré y descansar. yo os haré descansar. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Obviamente, no es fácil en la carne porque tenemos que negarnos a muchos deseos que nuestro cuerpo o nuestra carne y nuestro orgullo nos piden, pero en el espíritu hay un regocijo, hay un amor, hay una paz, hay una plenitud, hay una libertad y hay una esperanza viva, hay un sentido hermoso en nuestras vidas que nos permite cada día aún más seguir con más firmeza y más convicción de que un día le veremos a Él. Amén. Y que definitivamente es la mejor decisión de nuestras vidas. Él Amén. marca un antes y un después. Así que a ti, hermano o hermana, amigo o amiga que nos escuchan, te invitamos a que puedas seguir firme en el Señor. A aquel que no le conoce, le invitamos a que se pueda acercar al Señor. Y ahora vamos a despedir con esta hermosa canción que Pamela nos va a cantar aquí en vivo. Qué compromiso me han puesto aquí. Le voy a cantar un pedacito de una canción que yo escribí, que también alienta Compositora y mucho, todo. gloria al Señor, que alienta mucho mi alma. Se llama Jesús llena todo en mí. Amén. Un pedacito le voy a cantar. Vamos. Su palabra, lámpara es a mis pies, alumbra todo mi ser. Con su resplandor es mi guía en prueba y tempestad, luz en la oscuridad, fuente de verdad, llena todo en mí. Jesús llena todo en mí. Nadie es como Él, soberano y fiel. Él es digno, verdadero y rey, príncipe de paz, Elohim y Adonai, Él por siempre reinará.
Amén. Amén, Gloria al gloria a Señor. Dios. Un aplauso aquí para Dios primero y luego para Pamela. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Wow, manita, de verdad que aquí en confianza, manita, eso es como hermanita pequeña. A quienes nos escuchan que no entienden ese término. Muy agradecida, primero de nuestro Gloria a buen Dios. Dios, por este programa que nos permite. Gracias, Pamela, por aceptar la invitación, por edificarnos con tu testimonio, Gloria con al tu Señor. vida, con esa canción tan hermosa. Tienes que patentizarla, por favor. Me han dicho, el Señor Sí. en su tiempo. Amén. Queremos ver ese álbum, si Dios lo permite. Sea nuestro buen Dios bendiciendo tu vida a Amén. donde quiera que tú vayas, a donde quiera que te encuentres, y que Él siempre sea, siempre, 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 esa lámpara y esa luz que guía tu Amén. camino. De Amén. verdad que sí. Te amo mucho Amén. en Cristo, hermanita. Igual. Amén, amén. Y hasta aquí hemos llegado. Si quieres escuchar toda la programación y nos estás sintonizando en este momento, recuerda que en YouTube lo puedes encontrar. Nos vemos o nos escuchamos en otro momentito. Esto fue Jóvenes del Alma, guiando a la juventud a vivir en su plenitud. Bye, Amén. bye. Bye.